listos para preparar esta deliciosa sopa con mi querida chef Lorena. ¿Cómo estás, chef? El día de hoy, ¿cómo estás? El día de hoy, ¿cómo estás? ¿Congelada? Envidiándote, la verdad. Envidiándome porque miren, yo sí me puse mi suétercito, se vale porque hoy está un poco más fresco. El frente frío, señoras Pero para y eso nos señores. ayudan las sopitas, chef. Así es, pero te digo algo, a nuestros 25 años vamos a hacer Claro. No, hombre, ¿cuál? ¿Cuál 19 primaveras. ¿De qué faltaba se más. trata esta sopita, chef? Así es, bueno, es una sopa de una mezcla de ingredientes, pues muy ad hoc ahorita para la temporada. Y pues ideal, ahorita, como bien lo comentaste, latinamos porque entró un frente frío y sé que le va a encantar a su familia. ¡Ay, qué rico, chef Lorena! Entonces, señora, vaya por su libretita, por su lápiz y su pluma, porque a continuación vamos a conocer los ingredientes. Eso. Sopa de invierno, 4 porciones, una taza de cebolla picada, 2 dientes de ajo picados, También una taza de granos de elote, 4 jitomates finamente picados, 4 calabazas en bastones, 1.5 litros de caldo de pollo, de preferencia hecho en su casita. 350 gramos de queso panela en cubos. así es, 100 gramos de chicharrón en trozos. Y perejil para decorar al gusto y chan chan. Eso es todo, mi querida Y chef. chan, chan. Fácil, A ver, chicas. ¿qué hacemos? Ok, lo primerito que vamos a empezar a hacer, bueno, en una sartén caliente, vamos a verter tantito aceite para ir acetronando lo de siempre. Sí, ya sé que es porque luego le pongo vinagre, ¿verdad? Ir acetronando nuestra cebolla. Les voy a explicar Eso. rápidamente, exacto. Aquí yo tengo cebollita Cebollita picadita. Exactamente, pero les quiero explicar cómo picarla de una manera más rápida. ¿Te ayudo, A ver. chef? Por favor. En lo que les explico, Pame, un Sí. favor, vamos licuando tantito el jitomate. Recuerde ponerle la tapa a la Muy licuadora. importante. Muy Siempre importante. póngale la tapa. Sobre Muy todo si van importante. a hacer una salsa, un caldillo. Sobre todo si invita a Pame a su casa a hacer la salsa. Exacto. Sí, porque si no hace fiesta, les cuento, pero Dios mío. Yo porque estoy acostumbrada a la cámara y Por quiero que favor. usted vea esa bonita toma en la que todos los ingredientes se mezclan. Pero le voy a poner la tapa por mis Ok, compañeros. en lo que Pame Voy, está ¿eh? licuando ahí adelante, compañera, adelante. Que sea caldillo, métele la cucharadita a eso. Quiero que sea como una especie como de No, puré muy chef, espeso. echamos más Échale caldito, más ¿o no? caldito. Necesito que sea como un ok, espesito, no, sí. entonces no. Pero bueno, sí, pues échale, porque, Sí, pues, porque Pame, como que de verdad no, que no la quiere Hace la frío. licuadora. Sí, Ahí yo está, creo que ahí sí. está. Ok, les explico entonces de este Sí. lado. Vamos a partir nuestra cebolla a la mitad. Vamos a esperar que se alcance a ver allá. Vamos a partir nuestra cebolla a la mitad. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Va a ser dejar el rabito en la parte de arriba, ¿ok? Ajá. Esto va a ser para que se sostenga. Ah, para que no se deshaga toda la cebolla Exactamente. en el caldo. Lo que voy a hacer, a ver, Charlie, vámonos acá. Lo que voy a hacer va a ser hacer unas láminas, ligeramente, unos cortes a lo largo. Y después voy a atravesar la cebolla. Esta es la manera más Qué efectiva. buenos tips nos das de veras, buenísimo. ¿eh? Y más rápida. 1, ahí está, Charlie. Y Eso. luego 2. 2 y 3. Aquí le con alcanza. mucho cuidado, ¿ok? Y No me de- vámonos. Exacto. Y de aquí ya comienzo a Buenísimo. Ay, bajar. qué bonito ¿Ok? partir así la cebolla, ya ven. Sí. Uno que y se miren, complica miren, la vida. miren, señora, Charlie, mira qué bonito se ven aquí todos los ingredientes mezcladitos. Ok, rápidamente. Sin tapa. ¿Ya ven cómo sí se puede quitar la ¿Ya tapa? ven cómo sí se puede? Vamos a agregar también nuestro ajo, nuestra cebolla, nuestro caldillo, Pam, por lo favorcito. echó? Sí. Qué aromático Por favor. es el ajito, la Todo. cebolla, Ay, el qué rico. caldito. A mí me encanta en especial esta sopa vaya con bastante ajo, porque de verdad, exactamente como lo dices, es aromático y también le da ¿Y sabes bastante qué, chef? sabor. Para esta temporada en que sí necesitamos reforzar nuestras defensas, tú mejor que nadie lo sabes, que el ajo es como un no sé, antioxidante natural, tiene muchísimas propiedades, pues para una sopa está perfecto. Está ideal, así es. Ahora les explico las calabazas en forma de bastones. A ver. Nosotros en la gastronomía tenemos, déjenme ver de este lado, tenemos muchísimos tipos de corte, ¿ok? Entre ellos pues está juliana, la francesa, que son las clásicas papas a la francesa. Los Sí. cortes en bastones simplemente son así. Vamos a ver si nos alcanza a ver allá. Ay, ese me cuesta. ¿Dónde estoy? chef. Manuelito Charlie, Manuelito Charlie. Ahí estoy, perfecto. Ok, lo que voy a hacer va a ser simplemente ir formando como una especie de cuadrito. Esto lo podemos guardar, lo podemos también igual meter. Y vamos a ir formando más o menos de medio centímetro unas laminitas. Ya. De aquí lo único que voy a hacer va a ser cortar, cortar y cortar. ¡Ay, qué bonito! Y estos son los Chef, lo bastones. haces también, que parece fácil, pero a la hora que tú lo haces, Te voy ya, a invitar cuando lo hago a en mi mi casa casa ya para no me que me acuerdo del enseñes bastón. exactamente. ¿Cómo dijo la chef?
Para la derecha que y para los la izquierda. bastones que no sé qué salen, unos Bueno. palos y ya. Muchas gracias, Por mi Pam. favor, Muchas gracias. Adelante, adelante. Pam. recogerte todo lo que no Le necesitas. ponemos Señor, sal, mi señora, querida imagínense. chef. Sí, vamos a poner también el elote. El elote es precocido. Si lo vamos a agregar crudo, lo agregamos junto con la cebolla. elotito se lo pongo, Por chef? favor, lo agregamos junto con la cebolla. Ahora, yo me encontré por ahí en mi refrigerador, me encontré unas flores de calabaza. Las podemos utilizar. En dado caso, si no las tiene, señora, pues no se las ponemos. Y aquí agregamos el caldo. Ah, ya me lo compañeras. llevé. El caldo. Ya, es que ya Pamela esto es ya pasta, Pamela. quiso limpiar todo y dijo, de una vez. ¿Cuánto, chef? Vamos a dejar que esto llegue a ebullición, todo, Pam, tome, hasta que se llene. Vamos a dejar a que hierva, a que se terminen de cocer todos los ingredientes y de esto nos va a quedar esto. Vamos a ver si se puede ¡Tarán! allá. Y tararán, ¡Ay, qué Lo que hicieron las rico! chicas. Obviamente ya aquí. Eso lo hicimos Pam y yo. Yo lo sé, Cierto, sí, ojalá. Mi caldillo de tomate. Pam estuvo partiendo los bastones toda la noche. Sí, toda la noche cociendo. Aquí se ve la diferencia entre un jitomate crudo y una preparación rico. ya hecha. Exactamente. Y nada más, compañeras, vamos a Bueno, servir. recordamos los ingredientes para que así en casita sepan cómo se hace. Vamos a Sí, verlos. Liliana. Vamos, sopa de invierno 4 porciones, una taza de cebolla picada, También 2 dientes de ajo picados, una taza de granos de elote, 4 jitomates finamente picados, 4 calabazas en bastones, también 1,5 litros de caldo de pollo. 350 gramos de queso panela en cubos También vamos a necesitar 100 gramos de chicharrón en trozos. y perejil para decorar al gusto. Y miren nada más qué delicia. ¡Qué rico! Y ya el chicharrón, También le compañeras, podemos les poner toca a el ustedes. chicharroncito. Por favor, amiga, sí, por favor. Desmoronadito o en trozos como sea de su agrado, no pasa nada. Tú échale, Ahí le va. Ahí va. ¡Qué delicia! ¿Qué tal mi manera de decorar, chef? Ahí está. Ya, échaselo. Pero así, mira, así, así. Eso, ¡École! Todos tenemos un chef dentro. Eso. ¡Ay, chef! Muchísimas gracias.